señores senadores, a mí, Saleme Fabio Laú, Andrade de Ahorro Esperanza, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Cabal Molina María Fernanda, Enríquez Maya Eduardo, García Cayo Cubillo Julián, García Gómez Juan Carlos, Gaviria de José Julio, Guevara Villamón Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, López Maya Alexander, Lozano Correa Angélica, Mame Vázquez Iván, Ortega Narváez Temístocle, Petro Urrego Gustavo Francisco, Pinto Hernández Miguel Ángel, Rodríguez Rengifo Rubén, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permito informarle que aún no se ha conformado el quórum deliberatorio. Luego insistir por la asistencia de las señoras senadoras y señores senadores. Les he de saber que en un cuarto de hora llamamos a vista por tercera vez, y nuestro agradecimiento a los doctores Juan Carlos García y Santiago Valencia que se encuentran aquí en el recinto. ¿Cuánto tiempo es la llamada? ¿Cuánto tiempo? Tercera y última llamada, Olguita. Un, dos, tres, Comisión Primera Senado. 1, 2, 3, prueba de sonido. 1, 2, 3, prueba de sonido. Comisión Primera Senado. 1, 2, 3. Prueba de sonido, Comisión Primera Senado. Buenos días. Comisión Primera Senado, buenos días. 1, 2, 3, prueba de sonido. ¿Otra vez?
alista por tercera vez. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl, Andrade de Oso Esperanza, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Cabal Molina María Fernanda, Enrique Naya Eduardo, Gallo Cubillo Julián, García Gómez Juan Carlos, Gaviria Vélez José Obdulio, Guevara Villabón Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, López Maya Alexander, Lozano Correa Angélica, Name Vázquez Iván, Ortega Narváez Temístocles, está comiendo de ellos, Petro Urrego Gustavo Francisco, Pinto Hernández Miguel Ángel, Rodríguez Rengifo Rurbel. Escribime aquí que la sesión ya inició. Honorables senadores y senadoras, permítame que la sesión acaba de iniciar. Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permito informarle que se ha registrado quórum deliberatorio. Se abre la sesión y una vez que se ha registrado el quórum deliberatorio, si va a ser, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 18 de junio del 2019. Primero, llamado a lista de registración del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Sexto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Tiene la palabra. Señor presidente, escúcheme, hay una proposición sobre el orden del día del honorable senador Juan Carlos García Gómez, que se modifique el orden del día de la fecha para que el proyecto de ley que se encuentra el número 10 pase a primero. Proyecto de ley 177 del 2018, no, por medio de la cual se modifica número quinto del artículo 2 de la ley 406 del 97, aclarado por la ley 8 del 2003 en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior como beneficio al sufragante. Atentamente, Juan Carlos García Gómez. Continúa la discusión del orden del día. Tan pronto tengamos quórum decisores, sometemos a consideración con la modificación propuesta por el honorable senador Juan Carlos García. Tiene la palabra el honorable senador Roy Leonardo Barreras Montealegre. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a los compañeros y compañeras. Le he pedido al señor presidente la palabra para hacer una constancia en esta que tal vez sea la última sesión de la Comisión Primera en esta legislatura. Gracias. Ayer fueron asesinados otros dos reincorporados o desmovilizados de las FARC. Está ocurriendo que las personas que desarmamos a través de la palabra, a través del diálogo, y que dejaron las armas, están siendo asesinadas por la espalda. Cada vez que se asesina a una persona que le apostó a la paz y a la democracia y dejó las armas, se asesina el proceso de paz y la esperanza de paz presente y futura. Quienes firmamos el acuerdo de paz no podemos dejar de levantar la voz para señalar que el primer compromiso de cualquier gobierno con la paz es respetar la vida, y no solo de quienes dejaron las armas, sino también de los líderes sociales que están siendo asesinados y que en su inmensa mayoría
Se desconoce el verdadero autor intelectual de esos crímenes. Previmos en el acuerdo de paz el fenómeno del rebrote de lo que llamamos grupos sucesores del paramilitarismo. El Estado colombiano tiene la responsabilidad sobre la vida de todos los colombianos y tiene la responsabilidad también de copar el territorio, de garantizar la seguridad de todos. No lo está haciendo. El asesinato cruel, cobarde, infame de unos muchachos, jóvenes, soldados colombianos por parte del ELN, un asesinato tan cobarde como el asesinato de quienes se han desmovilizado, o los tiros contra ciudadanos desarmados en zonas del Urabá antioqueño por hombres en motocicleta que siembran el terror, son apenas muestras de cómo el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar la seguridad. Ayer escuchamos voces en todos los tonos reaccionando desde el presidente de la República hacia abajo a unas declaraciones del anterior comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Dijo Sergio Jaramillo que no se estaba implementando adecuadamente el proceso de paz. Y le llovieron rayos y centellas, se le llamó cara dura, se dijo que estaba mintiendo y que le hacía daño a Colombia. Yo quiero hoy señalar que lo que ha dicho Sergio Jaramillo es estrictamente la verdad. En el gobierno de la legalidad no se ha legislado para garantizar el derecho a la legalidad de la tierra de los campesinos. El punto 1 de desarrollo rural integral no ha avanzado un milímetro, como no avanzó la reforma política que es compromiso del acuerdo de paz para garantizar una democracia amplia e incluyente, como tampoco avanzó el compromiso constitucional con las víctimas al reconocer las 16 curules de víctimas que además han sido negadas por el partido de gobierno. Es cierto que no se está implementando adecuadamente el acuerdo de paz. Y lo digo en tono menor, señor presidente, para descalificar también las voces que desde la oposición insulta generan mayores polarizaciones y mayores injusticias. Así como rechazo la falta de voluntad política real para implementar el acuerdo de paz en esos puntos centrales, el punto agrario, el punto de reforma política, el punto de derechos de las víctimas y el reconocimiento del respeto a la vida de quienes dejaron armas. Señor secretario, suficientes saboteos tenemos afuera, no los necesitamos aquí, gracias. Repito, que así como señalo que no se está implementando adecuadamente el acuerdo de paz en materia agraria, en materia política, en materia de derechos de las víctimas y en materia del derecho a la vida de los líderes sociales y de los reincorporados, también señalo que en la visita del presidente Iván Duque a Europa oímos voces de protesta destempladas que lo llamaban asesino. Debo rechazar esas expresiones. El presidente Iván Duque no es un asesino. Tiene sus manos limpias de culpas violentas. Quizá por eso lo escogieron para gobernar. Hay que hacer oposición frente a la violencia y la guerra. Oposición sí, pero no así, porque eso descalifica la oposición y la independencia cierta. Termino, señor presidente, por señalar algo que no puede dejar de mencionarse y que en las plenarias en el atropello de los últimos días no ha dejado la huella suficiente. El partido de gobierno, senadora María Fernanda Cabal, senador Valencia, le ha propuesto a Colombia lo que han dado en llamar el estado de opinión. El estado de opinión no es un invento de
la cultura de carrilera del senador José Julio Gaviria. No hace parte de esa familia folclórica que dice, si no me quieres te corto la cara, como dice la cultura de carrilera, o si te veo te doy en la jeta, marica, como dijo un expresidente. Es mucho más serio y grave que eso. Tiene que ver con las raíces profundas de la filosofía jurídica de Carl Schmitt y el origen del nazismo y del fascismo, la destrucción de las instituciones. Ese referendo que se propone para acabar con las Cortes y con el Congreso es una amenaza para la democracia y está revestido de populismo y de falsedad. En el plebiscito por el no, se le dijo a los padres de familia que marcharon de buena fe que quien apoyaba la paz iba a poner en riesgo a sus hijos por la ideología de género. Ahora pretenden repetir que el fallo de la le entregó los parques infantiles a los narcotraficantes. Eso es manipulación de las emociones. Se levantan esas banderas con fines electorales en octubre y se invita a marchar contra las Cortes y de paso a hacer un referendo para cerrarlas. Solamente los regímenes autocráticos pretenden que se cierren las Cortes, que se recorte el Congreso, que se recorte la democracia y que un gran caudillo, un gran Mesías, gobierne los destinos de todos. Aquí se trata no solo de defender la paz, sino de defender la democracia en las instituciones. El estado de opinión populista no pasará mientras haya quienes defiendan la democracia colombiana. Esa es mi constancia, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la honorable senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Yo quería llamar la atención sobre todos los temas que han salido últimamente frente a Odebrecht, frente a la lentitud de las investigaciones, frente a los testimonios que salen hoy del tema de Cemex y toda esa capacidad de empresas multimillonarias de corromper el funcionamiento natural del Estado, especialmente las campañas políticas, esa transacción permanente, presidente, para aceitar las maquinarias electorales con cifras multimillonarias y posteriormente recibir contratos a cambio. Ese es el perfecto ejemplo de lo que traduce el libro de por qué fracasan los países. Nosotros somos uno más de los países cuya institucionalidad está totalmente atrapada por intereses que tienen secuestrado al país. Esas son las perfectas fórmulas de crear economías extractivas. Una élite que gobierna gracias a dineros que se les dan en su campaña y que posteriormente devuelve favores sin permitir que la empresa privada y que la misma capacidad de creatividad de los empresarios en un país que todo es tan difícil puedan competir libremente. Lo que ha hecho rico a los Estados Unidos es precisamente poder competir sin monopolio, que se respeten los inventos, que se respete la genialidad de la gente, que se respeten las patentes de invención. Eso hace que el mercado se oxigene y compita. Pero si nosotros nos ponemos a hacer un cálculo de los contratos, por ejemplo, que se llevó Roberto Prieto en la legislatura anterior, creo que superaron los 700.000 millones de pesos. ¿Será que Roberto Prieto o su compañía no tiene quien la equipare? Eso parece como si fueran científicos de la NASA que no encuentra uno un reemplazo. Eso le hace daño al crecimiento de la libertad económica de un país. Y lo grave es que eso se traduce en el tipo de gobernantes que tenemos. Economías extractivas, un poder político capturado por élites que aceitan maquinarias y se quedan con todo. Me preocupa porque sé que esta investigación no llegará seguramente ni al 20%. Toda América Latina permeada groseramente. Hace poco conocí un empresario
ya mayor, de la tercera edad, de una constructora española muy grande. Y yo le decía, qué tristeza ver a Marcelo Odebrecht, el nieto de una compañía gigantesca, ver cómo derrumbó a punta de corrupción un emporio creado por su abuelo. Y me dijo, no, María Fernanda, la corrupción de Odebrecht venía desde el abuelo. O sea que son prácticas recurrentes que además encuentran mayor asidero en países de economías emergentes. Me preocupa porque con eso se captura todo, hasta la voluntad política del ciudadano. Se compra todo, se tranza todo. Esa es mi constancia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de la palabra el señor senador doctor Gustavo Petro. En esto de escuchar a los colegas a veces, digamos, no solamente hay sorpresa y muchísima a veces aburrición, sino permite encontrar puentes de diálogo, de construcción posible hacia el futuro. Y ahora que estaba escuchando a la senadora cabal, María Fernanda, usted ha esbozado dos conceptos. Uno es la economía extractivista, el extractivismo como una práctica económica que no genera riqueza, al contrario puede destruir economías enteras. Extraer, la palabra viene de extraer del subsuelo, extraer del mar, extraer del erario. Y usted puntualiza en lo último, una economía productiva como la que usted menciona en los Estados Unidos, que Estados Unidos se hace rico como cualquier nación del mundo se hace rico, es a partir del trabajo y la producción. La fuente de la riqueza es el trabajo, y el trabajo se concreta en procesos productivos. Esos procesos productivos pueden chocar generalmente contra la naturaleza, contra los seres humanos incluso, pero lo real en las sociedades contemporáneas es que la riqueza nace del trabajo, no de la extracción. Extraer es una especie de renta, no de ganancia productiva, no de ingreso productivo, sino de una transferencia del mundo de la producción hacia una serie de privilegiados, que a veces lo son por azar, el que tiene petróleo debajo del subsuelo, otros de lujos, otros porque un régimen político lo permite, la extracción de rentas del presupuesto. Y usted menciona el caso de los contratistas como un ejemplo de eso, y menciona a Odebrecht, menciona ahora el reciente caso de Cemex. Nosotros fuimos críticos, siendo yo alcalde del programa de Vargas Lleras, porque precisamente tenía una concepción muy diferente a la que planteábamos nosotros en Bogotá en vivienda social. Nosotros recuperamos la vivienda social para Bogotá. Antes se había prácticamente deteriorado al máximo, pero queríamos que se ubicaran sitios en donde fuese posible realmente superar la pobreza a partir de su cercanía a medios de transporte, a servicios públicos, a lugares de trabajo. Bueno, pero, y aquí el sentido de un poco de mi intervención, pero ¿qué diferencia hay entre Odebrecht, entre Cemex, que sobornan y financian campañas para adquirir contratos después y enriquecer a sus propietarios, ampliar sus mercados, etcétera, en contra de sus competidores? Y lo que acabamos de aprobar en la ley TIC, porque es que no puede ser que porque Odebrecht soborna a Prieto, entonces Odebrecht no sobornó a García Arizabaleta en el gobierno Uribe, o porque Cemex se aprovechó de las actuales circunstancias en el pasado gobierno alrededor del programa de casas gratis y antes no actuaba de la misma manera. ¿Cuál diferencia hay entre un Odebrecht, un
un Cemex que pagan campañas legal o ilegalmente para adquirir contratos jugosos del Estado, y lo que acabamos de observar en la ley TIC, cuando los operadores de telecomunicaciones, que son otros contratistas del Estado, pagan campañas. Vimos que a cerca del 80% del Congreso, o por lo menos del Senado, donde estuvimos presentes, y adquieren después los contratos. No solamente adquieren los contratos, los mismos congresistas a los cuales les pagaron las campañas les permiten ampliar los contratos de 10 a 20 años, que implica casi duplicar ganancias. Yo no veo la diferencia. Y por tanto no veo una línea política divisoria entre lo que representa el gobierno de Santos y lo que había antes, o incluso lo que hay ahora. Me parece que el régimen sigue funcionando igualitico. Senador Petro, recibo disculpas, solo 20 segundos. Señor presidente, me permite informarle que ha constituido quórum decisorio. En consideración del orden del día con la modificación presentada por el honorable senador Juan Carlos García, se haga la discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueba la comisión el orden del día leído? Sí, lo aprueba por unanimidad. También tenemos pendientes, señor presidente, el acta 49, 50 y 51 que ya están publicadas en la Gaceta del Congreso. En consideración las actas que están publicadas en la Gaceta del Congreso anunciadas por el señor secretario, se haga la discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban las actas? Han sido aprobadas por unanimidad las actas número 49, 50 y 51, señor presidente. Continúe, señor Petro. Entonces decía que la línea divisoria se vuelve bastante invisible entre el pasado inmediato, el gobierno de Santos, y el presente. Está sucediendo lo mismo. Y lo que estamos observando es, a través de una economía extractivista, petróleo y carbón pagando jugosas regalías que en el inmediato pasado fueron muy grandes, llenando las arcas del Estado para que, vía contratación de infraestructura en cemento, pase esas regalías a manos de unos contratistas que se quedan con la renta petrolera y carbonera a partir de haberse comprado la política en Colombia. Es un régimen político comprado, corrupto y por tanto no democrático, y en pleno acuerdo con Cabal, solo que la línea divisoria no parte del gobierno de Santos y termina en el gobierno de Santos. Estamos hablando de un régimen. Ahora, si profundizáramos un poco más el análisis, indudablemente esa transferencia de riqueza masiva vía extracción está produciendo uno de los países más desiguales del mundo, está produciendo uno de los países más violentos del mundo. Somos el segundo país de la Tierra que mata más niños, por poner solo una estadística. Somos el cuarto país más desigual de la Tierra, según el coeficiente Gini. La economía vista así como una extracción, como una transferencia de riqueza de unos hacia otros, y aislándose de la producción y el trabajo y el saber, es una especie de maquinaria de acumulación de riqueza y patrimonio que expide sangre a borbotones, porque es un método de concentración de la riqueza construido a partir de la violencia y del derramamiento masivo de sangre. Y la paz precisamente consiste en que ese tipo de acumulación así no siga más en Colombia. Pero para ello hay que hacer unas transformaciones enormes, profundas y consensuadas con la sociedad colombiana. Así que invitaría a la señora Cabal, a la senadora Cabal y a su partido, por esa vía que usted acaba de exponer de cómo salirnos de una economía extractivista, que significa pasar a una economía productiva y de trabajo y de saber, una sociedad del conocimiento, porque el trabajo hoy es cerebro. Le invito a que busquemos los puntos concretos de reforma que tienen que ver con la tierra, con la universidad, con el saber, con los factores productivos, con ponerle carga y desestímulos a la actividad de la extracción,
para ayudar a construir una economía productiva y una sociedad del conocimiento. Pero no es con una línea divisoria fugaz entre Santos y Uribe como se logra. Es superando todo un régimen que incluye los gobiernos de Uribe, los gobiernos de Pastrana, los gobiernos de Santos, y todo parece indicar, si no hay una variación, que también el gobierno de Duque. Gracias, señor presidente. A usted, señor senador, continúe con el orden del día, señor. Sí, señor presidente, conforme al orden del día aprobado, con la modificación formulada por el honorable senador Juan Carlos García, continuamos con consideración y votación de proyectos. Proyecto de ley número 177 del 2018, Senado. El ponente, el honorable senador Juan Carlos García Gómez, concluye con la siguiente proposición. Por la anterior consideración, la Comisión Primera del Senado da primer debate al proyecto de ley 177 del 2018, Senado, por medio de la cual se modifica el numeral quinto del artículo 2 de la ley 403 del 97, aclarado por la ley 815 del 2003, lo relativo al descuento en el valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior como beneficio a los sufragantes. En el texto propuesto, cordialmente Juan Carlos García Gómez. Sale de la proposición que termina el informe, señor presidente. Tiene la palabra, señor senador García. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables senadores. Por primera vez en esta legislatura, con mucho respeto, les he solicitado a esta célula legislativa la modificación de un orden del día, siempre bajo las premisas del respeto ante todos los proyectos de ley y actos legislativos que cursan en esta comisión, todas de suma importancia. Lo hice bajo las premisas conscientes, señor presidente, de que pocas veces en la Comisión Primera Constitucional vienen o tratamos proyectos que tengan que ver con la educación de nuestro país, y es una oportunidad que la Comisión Primera del Senado trate de coadyuvar en esta propuesta que acompañan la senadora Alguín y algunos representantes y senadores en compañía del Ministerio de Educación, en busca de buscar un marco normativo que permita la devolución de algunos incentivos que hemos nosotros desde la Comisión Primera otorgado a la ciudadanía para que participe en la política. En este escenario, el Congreso de la República, en aras a contrarrestar la poca afluencia electoral, la abstención electoral que vive en nuestro país, ha promulgado y ha debatido y ha trabajado sobre leyes que generan los estímulos al sufragante. Uno de esos estímulos al sufragante es el que reconoce a aquellas personas, jóvenes estudiantes de universidades actualmente, a esa devolución del 10%, esa exención del 10% en el pago de sus matrículas. Esto se hizo con un fin muy importante de incentivar a la juventud a la participación en política, como tenemos varios estímulos y los cuales hemos debatido, pero a su vez, en la práctica, honorables senadores, pues ha generado que este descuento que asumen las universidades y las instituciones de educación superior públicas en nuestro país, pues ha generado también gran parte de lo que esas mesas de trabajo que hemos venido nosotros desde el Congreso de la República a través de los distintos gobiernos, en las mesas de trabajo con los estudiantes de universidades públicas e instituciones tecnológicas públicas de nuestro país, pues ha generado que estas devoluciones no sean eficaces, efectivas, y por ende las universidades no pueden acceder al total de los recursos, lo que genera una desfinanciación que ahonda con la diferenciación en la educación nacional, a la cual conocemos en el Congreso de la República y en la cual en el plan de desarrollo se ha venido pues trabajando, y hay un compromiso muy grande por este gobierno que esperamos hacerle un gran seguimiento y cumplir esa deuda y ese saldo histórico que se tiene con los recursos de la universidad pública en nuestro país. Este proyecto es un proyecto muy puntual, es solo un parágrafo en donde lo que buscamos es que estos estímulos que hoy
a través del Ministerio de Hacienda se apropian los recursos y se redistribuyen equitativamente en la medida de los recursos para que se puedan devolver eficazmente a las universidades y a las instituciones públicas del orden tecnológico en nuestro país. Es solo un parágrafo, señor presidente, en donde lo que buscamos es que sea taxativo, expreso y claro la posición del gobierno nacional de las universidades, que puedan mantener su autonomía, primero. Segundo, que puedan tener la certeza de que tendrán la posibilidad de que en este 10% de la exención de las matrículas ellos puedan retribuir unos recursos que necesitan para su funcionamiento y para su desempeño misional de las universidades en nuestro país y en las instituciones educativas. Esta gran falencia es una petición no solamente de estudiantes, de la comunidad académica, sino igualmente de las instituciones técnicas profesionales, de las más de 58 instituciones diferentes que hacen parte de la institución de educación superior en nuestro país, con 19 tecnológicas, 32 instituciones universitarias que hacen un convenio. Por eso, señor presidente, en este primer debate, para que no pasara de pronto como la cenicienta el tema de la educación en nuestra comisión, les agradezco mucho el acompañamiento en este proyecto del primer debate, con miras a dejarlo en esta legislatura para que en concertado entre todos los senadores podamos construir, a bien lo tengan los distintos colegas, pues una ponencia en la medida de cada una de las propuestas que tengan los honorables senadores en el día de hoy. La petición es acompañar este parágrafo del artículo 5º de la ley 403 de 1997, que fue aclarada en el artículo 1 de la ley 815 del 2003, y podamos nosotros de esta forma brindarle al gobierno nacional un marco normativo que pueda hacer eficaz, eficiente la devolución del 10% de las matrículas que hoy tanta falta hace los recursos en la educación superior de nuestro país, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Se abre la discusión del informe con el que termina la ponencia. Señora senadora Paloma Valencia tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que este es un proyecto de fundamental importancia. Decir que vamos a tener un descuento del 10% en los costos de la matrícula, para muchos ciudadanos hace una diferencia muy grande, que hoy tienen dificultades en pagar esas matrículas a pesar de que son bajas en las universidades públicas. Y yo celebro que además el voto sea el mecanismo mediante el cual obtengan ese descuento, porque la participación democrática, en la medida en que se fomente, ayuda a que nuestra democracia cada día se fortalezca, que la gente entienda la importancia de elegir y de elegir bien, y se haga responsable de las decisiones que se hacen, porque parte de los problemas que queda en nuestra sociedad es el hecho de que cuando se elige se considera que uno se libera de la responsabilidad de tener que construir sociedad y construir país. Y yo veo que este proyecto no solamente logra una cosa importante rebajando las matrículas, sino que lo hace de una manera que fortalece nuestra democracia. Celebro mucho, senador García, y a la autora, la senadora Paola Holguín, que este proyecto está aquí. Por supuesto, el Partido Centro Democrático tiene todo el entusiasmo de acompañarlo. Gracias, presidente. Continúa la discusión, anuncio que se va a cerrar. Aprueba la comisión el informe de ponencia que se acaba de leer y sustentar. Abra el registro, señor secretario. Pueden votar, honorables senadores, 2 sí, 3 no. La proposición con que termina el informe de ponencia. Esperanza. Están afuera los senadores.
hay que votar, señor presidente. La promoción lo que termina el informe de estímulos electorales. Se da la votación. Está votando el honorable senador Roy Barreras, el honorable senador Roosevelt Rodríguez. Estímulos electorales. Señor presidente, todos los senadores presentes en el recinto han votado como lo ordena el reglamento. Si su señoría lo decide, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, si va a hacer conocer el resultado. Señor presidente, la proposición que termina el informe del proyecto de ley 177 del 2018 ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 13, por el no 0. Articulado el proyecto, señor secretario. Señor presidente, este proyecto tiene 2 artículos. Señor ponente. Sírvase sustentar los artículos. Como viene la ponencia, como viene el articulado. Sí, señor presidente. Como viene en el pliego de modificaciones, es un solo artículo con su parágrafo, señor presidente. Aprobarlo como viene en el pliego, no hay ninguna modificación. Sírvase, señor secretario, leer el artículo correspondiente. Sí, señor presidente, el ponente propone: artículo primero, modifica el numeral quinto del artículo segundo de la ley 403 del 97, aclarado por el artículo 1 de la ley 815 del 2013 y adicionado por un parágrafo al mismo artículo, al cual queda así: el estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula si acredita haber subrogado en el último comicio electoral realizado con anterioridad al inicio de los respectivos periodos académicos. Este descuento se hará efectivo no solo en periodo académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos los periodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en el que pueda participar. Parágrafo: el gobierno nacional realizará las devoluciones del descuento electoral a las instituciones oficiales de educación superior teniendo en cuenta los recursos apropiados por cada vigencia. Artículo 2. La presente ley rige a partir de su publicación. Quiero además agregar, señor presidente, que en la comisión primera se hizo un estudio a ver si este proyecto era un proyecto de ley estatutaria, pero como simplemente está reglamentando un artículo que ya se aprobó como ley estatutaria, la Secretaría considera que debe hacerle trámite de ley ordinaria. Sustentado el artículo por el señor ponente y hechas las aclaraciones del trámite por el señor secretario, se abre la discusión del artículo. Tiene la palabra el señor senador Julián Gallo. Gracias, presidente. Simplemente para expresar que sería conveniente, senador García, que en el parágrafo se pudiera suprimir la frase que dice teniendo en cuenta los recursos apropiados en cada vigencia fiscal, porque finalmente queda a voluntad del gobierno la distribución de esos recursos y en esas condiciones nos parece que el proyecto termina siendo un saludo a la bandera, porque no van a haber esos recursos y finalmente no se ejecuta, de manera que sugeriríamos muy respetuosamente que para el siguiente debate se pudiera suprimir esa frase en el parágrafo. Gracias, presidente. Con la recomendación hecha por el señor senador Julián Gallo, continúa la discusión. Anuncio que aprueba la comisión el articulado del proyecto. Sírvase, señor secretario, de registro. Pueden votar, honorables senadores, el articulado del proyecto como viene en el pliego de modificaciones formulado por el ponente. Faltan 13 honorables senadores por votar, faltan 11.
está votando. Señor senador Roy Leonardo Varela Montalegre, por favor, deposita su voto. Señor presidente, como lo ordena el reglamento, todos los senadores presentes han votado y de manera electrónica. Su señoría puede, si lo pusiera, puede dar la votación. Se cierra la votación. Informe el resultado, señor secretario. Señor presidente, el articulado, como lo propone el ponente, ha sido aprobado con el siguiente resultado por el 13 por el 0. Título del proyecto. Título. Por medio de la cual se modifica el numeral quinto del artículo 2 de la ley 403 de 1997, aclarado por la ley 815 del 2003, en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior como beneficio a los sufragantes, y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señor presidente. En consideración del título que se acaba de leer, y se le pregunta a la comisión si quiere que este proyecto continúe su trámite para que se convierta en ley de la República. Continúa la discusión, anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, si va a cerrar el registro. Honorables senadores, pueden votar el título y la pregunta. Roosevelt ya está votando. Senador Barón ya está votando. Senador Barón, ¿cómo vota su señoría? ¿Vota que sí? Senador Barón. Senador Amin, buenos días, bienvenido. Señor presidente, voy a pasar De igual manera, el senador Fabio Raúl Amin está votando. Señor presidente, que este no, lo voy a aplazar. Y este sí, del perpetuo. Se cierra la votación. Sírvase, señor secretario, dar a conocer el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 14, por el no 0. Para segundo debate se designa al honorable senador Juan Carlos García y tiene 15 días para rendir el informe de ponencia. Se les recuerda a los honorables senadores y senadoras, doctora Paloma Valencia, doctora María Fernanda, doctora Esperanza, esta noche invitados a la cena de cierre de legislatura de la Comisión Primera, 8 en punto de la noche, restaurante presidencial, para que nos honren todos con su presencia. En el lugar de siempre, para que no se pierdan. Si van a ir con invitado o con invitada, nos hacen saber previamente. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de acto legislativo número 33 del 2018, Senado 211 del 2018, Cámara, por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política de Colombia. El ponente, honorable senador Roosevelt Rodríguez, quien se encuentra presente, concluye con la siguiente proposición. De conformidad con la consideración anterior, le propone a la Comisión Primera de la República el primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo 33 del 2018, Senado 211 del 2018, por el cual se modifica el artículo 351 de la Constitución Política en el mismo texto aprobado por la plenaria honorable Cámara de Representantes en segunda vuelta.
Roosevelt Rodríguez Rengifo. Usted leía la proposición con que termina el informe. Sobre ese particular, el señor senador ya se había pronunciado en la sesión pasada y manifiesta no hacer uso de la palabra. Sobre ese particular ya se había pronunciado el honorable senador Roosevelt Rodríguez. En consecuencia, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente proyecto del orden del día. Proyecto de ley número 079. Perdón. 235. 235 del 2019, Senado. 079 del 2018, Cámara. La ponente, honorable senadora Esperanza Andrade, concluye con la siguiente proposición. Considerando los argumentos expuestos, presento ponencia positiva y solicito a los senadores que integran la Comisión Primera del Senado de la República de primer debate en Comisión Primera del Senado del proyecto de ley número 235 del 2019, Senado 79 del 2018, Cámara, por el cual se adoptan medidas para contrarrestar el maltrato y el abandono animal, garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente en el texto propuesto en el pliego de modificaciones. Cordialmente, Esperanza Andrade, senadora del Partido Conservador. Senadora, tiene la palabra. Gracias, presidente y honorables senadores. Es para pedirles el aplazamiento de la discusión de este proyecto de ley, habida cuenta que estamos trabajando sobre una cátedra animal en este proyecto para educar a los niños en el tema del maltrato a los animales. Y entonces le voy a pedir aquí a la comisión que aplazamos este proyecto de ley para la próxima legislatura para llegar a un acuerdo frente a unos puntos concretos del proyecto. Gracias. ¿Quiere la comisión aplazar la discusión del proyecto? Sí lo quiere por unanimidad, señor presidente. Continuar con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. El siguiente proyecto del orden del día, señor presidente, es el proyecto de ley número 48 del 2018, Senado, por medio de la cual se establecen medidas de apoyo y orientación a la mujer durante el embarazo y el puerperio para prevenir el abandono de menores y se dictan otras disposiciones. La ponente, que se encuentra presente, honorable senadora Esperanza Andrade, concluye con la siguiente proposición. Respetuosamente solicito al primer debate el proyecto de ley 84 del 2018, Senado, por medio de la cual se establecen medidas de apoyo y orientación a la mujer durante el embarazo y puerperio para prevenir el abandono de menores y se dictan otras disposiciones en el texto del pliego de modificaciones que se anexa. Está leído la proposición con que termina el informe del proyecto de puerperio. Se concede el uso de la palabra de la señora ponente, senadora Esperanza Andrade. Bueno, señor presidente y honorables senadores, para mí de verdad es muy satisfactorio poder ser la ponente de este proyecto de ley en calidad de mujer, de mamá y en calidad de defensora de los niños. Resulta que este proyecto ha sido presentado por la senadora Claudia Castellanos y lo que busca Emma Claudia Castellanos y por la representante Ángela Sánchez Leal. Lo que busca es la modificación de la ley 098 de 2006 en el Código de Infancia y Adolescencia para fortalecer las políticas públicas frente a los embarazos de mujeres adolescentes y frente al abandono de los niños. Como lo decía el señor secretario, el puerperio y el doctor Roy Barreras, que conoce mucho de medicina, pues finalmente es el estado de la mujer después de tener su bebé. Aquí lo que se busca es, primero, que hayan unos refugios seguros para las adolescentes
que están pensando en abortar, para las adolescentes y mujeres que están pensando en entregar sus menores cuando nazcan. Y lo que se propone es que estos refugios seguros sean liderados por el bienestar familiar. Por eso se cambia o se modifica el artículo 3 de la Ley 098 de 2006 y se establece que esos refugios deben estar diseñados con altos estándares de seguridad y protección al menor, que debe contar con un sistema que garantice la notificación inmediata a las autoridades encargadas de la asistencia en salud, registro, restablecimiento de sus derechos. Estos refugios seguros tendrán mecanismos que garanticen la recolección de información suficiente de la persona que entrega al menor. Como les informo, lo que busca el proyecto es proteger las adolescentes para que si van a entregar sus hijos estén en unos refugios seguros y tengan sus hijos en buenas condiciones. Pero además también se adiciona el artículo 5 de esta ley, en donde dice que no habrá lugar a responsabilidad penal para quien entregue a un menor de 5 meses de edad en los lugares de recepción autorizados dispuestos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando uno conoce las cifras de niños abandonados, ustedes encuentran las noticias todos los días cómo encuentran niños en bolsas plásticas, cómo encuentran niños abandonados en diferentes lugares, y creemos, señores senadores, que este proyecto básicamente lo que va a fortalecer es esta política pública para el cuidado de nuestros niños. Realmente habrá que hacer una inversión en el bienestar familiar para poder crear esos lugares o refugios seguros, como lo llama el proyecto de ley. Pero yo creo que todos los esfuerzos que hagamos para cuidar y proteger a nuestros niños no serán esfuerzos en vano. Lo necesitamos. Las cifras que manejamos de verdad son alarmantes de cuántos niños son abandonados por sus madres, y generalmente sucede con los adolescentes. De manera que yo les pido aquí a la Comisión Primera, con el debido respeto, que apoyemos esta iniciativa de la senadora Claudia Castellanos, que creo que los que estamos en esta comisión, la mayoría, todos somos padres y debemos velar por esos deberes de nuestros niños. Básicamente, como les decía, son dos artículos. El artículo segundo establece unas líneas únicas nacionales de comunicación para cuando hayan adolescentes que estén pensando en abandonar sus niños, los refugios seguros, como les decía, y además adicionar el artículo para que no haya responsabilidad penal para quien entregue estos menores. En eso básicamente está radicado el proyecto, y la ponencia pues obviamente tiene informe positivo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señora senadora. Continúa la discusión. Se abren las inscripciones para participar en el debate. Se ha registrado el señor senador Roy Barreras, el senador Rivera. Tiene la palabra el señor senador Roy Barreras. Muchas gracias, presidente. Anuncio mi voto positivo a este proyecto, pero quiero además resaltar que este es el camino correcto. En este mismo recinto, en muchas sesiones plenarias, en épocas anteriores, se intentó tratar el drama del embarazo adolescente o de la interrupción del embarazo con medidas punitivas penales, tratando de meter a la cárcel a las mujeres que se enfrentaban al drama de un embarazo no deseado por violación, o que el embarazo deseado no implicaba una malformación congénita o riesgo para su vida. Y se debatió largamente. Nosotros nos opusimos al castigo penal a un drama humano. Este proyecto, en cambio, va en el sentido correcto de prevenir el aborto, de prevenir la tragedia para una mujer, porque ninguna mujer quiere abortar. Las mujeres que abortan sufren. En mi
servicio médico no en pocas ocasiones recibió ese tipo de angustiadas consultas de mujeres que no podían tener sus hijos y que habían tomado la decisión desesperada de interrumpir el embarazo. Y en todos esos casos siempre les aconsejé, como la mayoría de los médicos lo hacemos, tener su bebé, darle una adopción, permitirle vivir, sin amenazarla con castigos, por supuesto. Pero este proyecto resuelve el asunto, más allá de una recomendación vital. La creación de estos refugios envía el mensaje correcto a las mujeres colombianas de que, enfrentadas a un embarazo no deseado o que les resulta imposible atender cuando nazcan, habrá unos refugios que les permitan a esas criaturas tener vida y eventualmente tener familias en adopción. Esa protección en la etapa puerperal, que me parece que es un poco caprichosa el límite de 5 meses, y yo diría, senadora Esperanza, no sé si el texto dice con precisión, a propósito de que no se conciba sanción penal para quien entregue, lo entendí, menores de 5 meses, supongo que dice hasta de 5 meses. La proposición es importante, porque si dice de 5 meses, pues el que tenga 3 meses no queda cubierto. No sé si la redacción es precisa, pero si no lo ves, dice al menor de 5 meses, entonces está mal escrito, digamos, está circunscrito al menor de 5 meses. Yo sugiero, y si quiere hacemos una proposición que incluya la proposición hasta, menores hasta de 5 meses, para que tengan también la eliminación, digamos, de esa amenaza penal, y las jóvenes y las madres colombianas sepan que a partir de esta ley pueden ir a esos refugios, pueden dejar a estos bebés al nacer, habrá quien se ocupe de ellos sin que eso sea un delito y no signifique abandono. Una cosa adicional, que no es objeto de este proyecto, pero hay que decirla: toda la legislación muy tímida sobre estos asuntos de la maternidad se centra en la mujer, o bien para castigarla, como menciono en los intentos afortunadamente fracasados de penalizar la interrupción del embarazo, o bien para protegerla, como este noble proyecto. Pero nadie habla del abandono de los padres. Nadie dice cuál es la responsabilidad del hombre, del macho, de la pareja, del coautor del embarazo, que deja abandonada a su pareja y deja a la mujer solitaria frente a la angustia de esa responsabilidad. Si bien es cierto que el abandono de un bebé es un acto cruel, casi siempre se penaliza a la mujer. Y a mí me parece que hay que hacer una reflexión legislativa sobre la responsabilidad del hombre que abandona, que nunca es sancionado, ni siquiera socialmente. El cobarde que una vez se entera de que su pareja está embarazada y da la espalda y la deja sola frente a esa responsabilidad, en ese momento está abandonando no solo a ella, sino abandonando ese bebé. Y el abandono de un bebé que pone en riesgo su vida es un delito. Y el abandono del hombre cobarde que deja sola a su pareja frente a esa responsabilidad también debería serlo. Detrás de cada mujer que se enfrenta a la angustia de interrumpir el embarazo porque está sola frente a esa situación, hay un hombre cobarde que la dejó sola. Son muy pocos los casos en que la decisión de la interrupción del embarazo es conjunta. Casi siempre se ve obligada la mujer a pensar en esa solución dramática porque su pareja la ha abandonado. Los hombres que abandonan a sus parejas son cobardes, pero deberíamos legislar en el futuro para que se considere que además están cometiendo un delito frente a esa criatura. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Por favor, un poco de silencio. Un saludo a los señores senadores Meisel y Sabalán, bienvenidos al señor de la Comisión Primera.
inscrito el senador de Lara y el senador Petro. Tiene la palabra, senador Lara. Gracias, presidente. Las cifras son preocupantes. En promedio 200 niños recién nacidos son abandonados en el espacio público, como se señalaba a veces, condiciones prácticamente de extrema vulnerabilidad. Toda medida que vaya acompañada de garantizar la vida, no solamente de la madre gestante de su bebé, sino que permita también garantizar una orientación profesional oportuna, la vamos a acompañar. Basta hacer un recorrido por la ciudad, por Teusaquillo, para encontrar vallas en las cuales se generan mensajes en los cuales instituciones privadas invitan a acudir a ellas para poder garantizar una información cuando una mamá adolescente está en estado de embarazo. Yo creo que hace falta una política que permita no solamente orientarla, acompañarla, sino que también ese bebé de pronto que es no deseado pueda terminar, si así lo decide la madre, en una familia adoptiva. El proyecto va en buen camino. Yo creo que va a garantizar en cierta medida la protección de ese niño que está próximo a nacer. Sí pensaría yo, y yo creo que para segundo debate eso hay que articularlo con los programas de salud que las entidades territoriales tienen que prestarle a todas las madres gestantes en el país. No se puede brindar y dejar prácticamente una solución al final, sino que este niño debe tener toda la compañía para poder tener las rutinas de acompañamiento médico que debe tener un niño gestante en Colombia. Entonces, bienvenido al proyecto. Yo creo que el apoyo psicosocial, las medidas jurídicas, la orientación oportuna es primordial, pero antes de eso, digamos, el punto central es que muchas de estas niñas que terminan en embarazo no deseado es por falta de información oportuna. Lo que aquí hay que complementar el proyecto para garantizar esa información oportuna y que infortunadamente no terminemos en paliativos que conllevan a que muchas de estas madres terminen entregando sus bebés. Presidente, vamos a acompañar la iniciativa, vamos a presentar las proposiciones para segundo debate para fortalecerlos, sobre todo para garantizar y acortar los plazos de entrega en adopción de estos niños y poder también garantizar que la madre gestante tenga todo el apoyo de las entidades de salud correspondientes a fin de que se garantice la vida de la madre y se garantice la vida del niño. Gracias, presidente. A usted, senador. Vamos a terminar con la intervención del señor senador Petro. Tiene la palabra, senador. Bueno, a mí me gustaría la ponente, en primer lugar, que me explicara respecto a los servicios que hoy entrega el Estado a nivel nacional vía ICBF. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que hoy existe? Y me refiero al caso concreto de una joven en general, pero una adolescente que entrega a su hijo hoy. ¿Qué hace esa adolescente que quiere entregar a su hijo hoy, sin la ley, sin el proyecto de ley que estamos estudiando? Esa es una interrogante que quisiera me respondiera, pero de paso, pues a mí me parece que esta es una confesión de fracaso del Estado. O sea, ¿por qué podríamos considerar positivo un proyecto de ley en donde una mujer entrega a su hijo? Lo que tendríamos que preguntar, entrega a su hijo al Estado. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué una mujer entrega a su hijo. Y sobre esa causalidad, tratar de operar vía ley, que sería como el deber del legislador. Yo me atrevo a adelantar dos experiencias, porque no es propuesta, es algo que se probó en la ciudad de Bogotá y que se puede medir en las estadísticas del daño, que es la única manera que tenemos para evaluar si una política
funciona o no funciona, no tenemos otro mecanismo que esas frías estadísticas. El embarazo adolescente. Bogotá es una ciudad que en el conjunto de las ciudades de Colombia tiene una alta tasa de embarazo adolescente por su magnitud, las condiciones que muchos barrios populares viven y que han propiciado el que aparezcan incluso menores de edad, porque esos son dos criterios, la menor de edad de 14 años que se embaraza o la embarazan, y la adolescente propiamente dicha hasta los 18 años. Pero la experiencia lo que arroja, y en esto, senador Sabaraín, porque me puse a comparar la estadística de Barranquilla-Bogotá, que son odiosas las comparaciones, pero digamos para evaluar políticas son absolutamente necesarias. Barranquilla tiene, hasta donde estudié, año 2017, un crecimiento enorme del embarazo adolescente. Se ha convertido, hasta donde estudié, en la ciudad de mayor crecimiento del embarazo adolescente. Bogotá, estando en un nivel muy alto, pero ha venido manteniendo una tasa descendente incluso en el actual gobierno, del de Peñalosa, hasta la fecha. Más o menos son 6.000, 7.000 casos menos, ya prácticamente un 40% del volumen total que había en el año 2012, ha dejado de pertenecer a la estadística, es decir, son 6.000, 7.000 adolescentes que ya no aparecen en los registros como que se hubieran embarazado, sino que han optado por otro tipo de vida. La pregunta sería ¿por qué? No la estadística fría, sino qué hay detrás, qué es lo que respondería a eso. Y lo que yo podría decir de mi experiencia es que es la posibilidad que una joven, adolescente o niña en el colegio público en general pueda acceder a la educación superior. Yo era de la idea, como la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, de que era un problema de información, es decir, no se le enseña a la niña y al niño educación sexual, y entonces por desinformación e ignorancia la niña termina embarazada por culpa del niño. Y el niño se escapa, el muchacho, y entonces queda una mujer allí en un círculo de pobreza. Pero lo que encontramos es que no es tanto así. Digamos, la información sexual de una u otra manera, a veces de unas muy malas maneras, llega, pero lo que ocurre es que la niña adolescente en el colegio, 10º grado, 11 grado, 9 grado, no tiene estímulo porque considera que no sigue nada más después del 11 grado. Y de hecho las estadísticas lo demuestran, la mayoría de las mujeres en colegio público después del 11 grado, si llegan al 11, no tienen acceso a la universidad, a la educación superior. Y lo que aquí afirmo es que una política abierta que garantice sin barreras el acceso de la juventud a la educación superior en general y específicamente a la mujer, reduciría la tasa de embarazo adolescente en todas las ciudades y pueblos de Colombia. Que sería una medida proactiva, no esta que es una confesión de fracaso. Ese es un aspecto, digamos, de la experiencia. La segunda parte de este tema tiene que ver, pues, con, obviamente, qué pasa si ya la adolescente tiene su niño, ha decidido tenerlo o por alguna razón lo tiene y está solitaria, la han abandonado. En ese caso quedaron entre adolescentes y mujeres en general 500.000 madres cabeza de familia en Bogotá. Solo en Bogotá habría que hacer una estadística nacional. En general son conducidas a círculos de pobreza mayor,
porque el niñito, la necesidad de cuidar el bebé y la infancia, lleva a la mamá a reducir su tiempo laboral al punto que no tiene cómo sostenerse ambos, y de ahí es que aparece el abandono en muchos casos. También tenemos una experiencia que no tiene que ver con confesar el fracaso y entonces admitir legislativamente que una mujer abandone su hijo, sino que tiene que ver con un sistema de cuidado de la niñez por parte del Estado que ayude a la madre solitaria. Es decir, que el Estado reemplace en cierta forma el papel que el varón no quiso cumplir, quizás por cobardía, como dice Roy. Y entonces, por ejemplo, la red de guarderías y jardines infantiles nocturno 24 horas, que fueron los primeros en América Latina en Bogotá, nunca un periódico estos grandes o una emisora o un canal de televisión se atrevió siquiera a informarle a la opinión pública que en Bogotá, como un caso que no existe en América Latina, se había creado un sistema de cuidado del niño 24 horas al cual acudían muchas señoras, jóvenes o no, que trabajaban de noche, que tenían que trabajar de noche, y no necesariamente el trabajo sexual, pero también. ¿Qué pasa cuando un bebé ve a la mamá que llega en la madrugada o del trabajo absolutamente cansada, de un trabajo de otro tipo, digamos, productivo del mismo trabajo sexual, muchas veces olorosa, alcohol, etcétera, con unos sentimientos causados por esas cargas de la vida, y tiene el bebé ahí? El bebé a veces con la vecina, el bebé a veces con el vecino, el bebé a veces con la señora de la tienda, que abre un servicio que cobra por cuidarlo. ¿Dónde está el sistema de jardines nocturnos en Colombia? ¿Dónde está el sistema de guarderías para cuidar bebés mientras la mamá puede trabajar si es que está solitaria? O incluso si no está solitaria, ¿dónde? ¿Dónde está la inversión pública en eso? Nosotros cuadruplicamos el presupuesto de atención integral a la niñez y fue nuestra prioridad. Y pasamos de 90.000 niños a 270.000 bebés. 2 minutos más, señor senador. Niñitos y niñitas cuidadas en 4 años en el ámbito familiar o en el ámbito institucional, que es el jardín. Todavía por ahí hay gente desinformada que dice es que no hicieron ningún jardín. Se pusieron en funcionamiento 570 jardines infantiles, arrendados, instalados con nuevas tecnologías que permitieran dar el servicio inmediato, construidos al estilo Peñalosa, que es lo que menos se debería hacer. O en el ámbito familiar, cuando la señora, la mamá, no quiere dejar su hijo. Pero ¿dónde está esa red de asistencia del Estado a nivel nacional que permita que un adolescente, así termine sola, etcétera, al tener su hijo porque decidió tenerlo, no lo abandone, sino que tenga una ayuda tal que le permita cuidar concomitantemente de sí misma, de su actividad productiva, incluso académica, y salir del círculo de la pobreza, porque hay un Estado que está ayudando a cuidar a su niño y su niña? Con todo el respeto, porque aquí esto ha sido un tema de apropiación religiosa, como en el caso del ejército, a veces se supone que la familia es una propiedad de las derechas, y la familia es un patrimonio de la humanidad desde el inicio. Desde el inicio, la familia es la familia, todos hemos nacido en familia. Antes de ser individuo hemos sido multitud. El doctor Acabal. Antes de ser individuo hemos sido multitud. Y la multitud es el feto y la mamá, en primerísimo lugar. Entonces, si somos familia, ¿cómo un proyecto de ley busca, confesando el fracaso, la separación
y no estamos estudiando los proyectos de ley que garanticen señor senador, por favor. que garantice la familia. ¿Sabe eso cómo, digamos, en el caso concreto que estamos estudiando, implica plata? Implican billones de pesos que se trasladen al ICBF, si esa es la institución, para construir una gran red de jardines infantiles con personal profesional, incluso profesionalizando madres comunitarias, implica jardines nocturnos, implica un sistema estatal del cuidado del niño que la madre adolescente pobre en condiciones de vulnerabilidad sabrá utilizar y agradecer por encima, porque siempre actuará los círculos de la reproducción de la vida en todos los seres humanos por encima del hecho finalmente atroz de abandonar su propio bebé en algunas condiciones que incluso llevan a la muerte. Gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Terminamos con la intervención del senador Alexander López. Al final, señor senador Alexander López. Presidente, gracias. Cordial saludo. No quisiera un poco plantearle a la senadora, y qué bueno que queda para el final, la discusión en torno a este proyecto y la posible, senadora Esperanza Andrade, duplicidad de funciones que se pueda presentar con el ICBF, que es la gran preocupación. Nosotros la semana anterior votamos la conciliación de lo que es la estructura de los programas de atención a la niñez, pero también a las madres gestantes, de cada uno de los programas que presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y dentro de esas definiciones, hay dos definiciones muy importantes que en los programas históricamente ha tenido el ICBF por más de 35 años, y tiene que ver primero con la atención de los niños de 0 a 5 años, servicio prestado directamente por la madre comunitaria en su casa y en su hogar, quien recibe a los niños en estado de vulnerabilidad en las zonas más pobres de Colombia, y son quienes se quedan con los niños toda la semana de lunes a viernes atendiéndolos en todas sus necesidades de alimentación, ¿sí?, de atención y cuidado, y obviamente todo lo que implica los lineamientos del ICBF. Eso tratándose de niños de 0 a 6 años, incluyendo niños recién nacidos en esa parte. La madre FAMI, que es algo muy similar a lo que usted plantea en el proyecto, tiene ella una responsabilidad, y son las que atienden a estas mujeres gestantes, lactantes en situación de extrema pobreza, y ellas son atendidas por estas madres FAMI en otro programa, y en ese programa esta madre FAMI tiene la responsabilidad de orientarla, protegerla, educarla, y no solamente a la madre gestante o a la madre lactante, sino también al menor. Esa es una competencia ya establecida por el ICBF para esos niños. Y esa sería una pregunta en torno al proyecto, senadora, si esto de pronto no genera una duplicidad o estamos reforzando ya ese programa establecido en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ellas. En donde también podría presentarse una duplicidad en el tema de los refugios seguros que actualmente le presta la madre sustituta. Porque la madre sustituta en los programas del ICBF son las que reciben a los niños abandonados por los padres y son los que asumen de manera integral y de manera plena la protección y el cuidado del menor, y en muchos de los casos nosotros evidenciamos y tenemos pues obviamente las pruebas y los elementos en donde hay madres sustitutas que llevan 20 o 25 y 30 años con estos niños o con estas personas que están con problemas de salud, con problemas complejos, y que obviamente el ICBF a través de estas madres sustitutas lo hacen. Yo lo que quisiera, senadora, sin rechazar el proyecto,
es plantear la posibilidad de reforzar eso que ya aprobó el Congreso la semana pasada, a través de la definición de cada una de las responsabilidades que tienen las madres de los programas del ICBF, llámense madres comunitarias, madres FAMI, madres sustitutas y tutoras, a efecto de que este proyecto, si vamos en la vía de reforzar esa protección al menor, a la madre lactante, a la madre gestante, pues obviamente creo que podría ayudar mucho. Pero tenemos que tener cuidado hacia el segundo debate, en generar una discusión directamente con el ICBF, que me hubiese gustado que estuviera la directora del ICBF o quien responda por los programas de atención a la niñez y a las madres gestantes y lactantes, a efectos de que no vamos a duplicar funciones, y en ese sentido podamos entonces, antes que, señor presidente, generar una nueva norma, todo lo contrario, reforcemos lo que tenemos. Miren, termino con esto, presidente. Lo que aprobamos la semana pasada nosotros aquí en el Congreso, senador Name, fue nada más y nada menos que mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de los niños en el país. Porque han querido decir que aquí solamente viene un beneficio a la madre mujer. No, aquí hay un beneficio directo a los niños, quienes finalmente deben ser protegidos y cuidados por el Estado, que son niños en alto estado de desprotección en las zonas más pobres de Colombia. Así que, senador Andrade, me gustaría saber si ese es el propósito, pues me gustaría acompañarla en trabajar en el fortalecimiento del proyecto y buscar que no haya una duplicidad como lo he planteado hoy acá, y todo lo contrario, podamos entonces reforzar estos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Era eso, presidente. A usted, señor senador, les recuerdo a mis colegas que a las 10 de la mañana se citó a plenario. Continúa la discusión de la ponencia. Antes la señora senadora va a despejar algunas inquietudes formuladas por los señores senadores. Tiene la palabra la señora senadora Pimenta. Muchas gracias, señor presidente, y claro que procuraré despejar las inquietudes válidas que han expresado nuestros compañeros de comisión. Empiezo pues con el senador Petro, a quien respeto y admiro, pero pues obviamente no comparto todos sus planteamientos, sobre todo que en primer lugar cuando dice que esto es un fracaso del Estado y que este proyecto es a una respuesta a ese fracaso. Si bien es cierto, senador, el gobierno no ha sido capaz de responder a todas las obligaciones que tiene como Estado en defender la honra, vida y bienes, y además, por supuesto, el derecho universal de los niños, creo que este proyecto lo que busca precisamente es proteger la familia, proteger los niños, porque el proyecto va con la finalidad de hacer un acompañamiento a la madre, a la adolescente que está embarazada y quiere abortar o quiere abandonar su niño. Entonces, más que sea un proyecto en contra, es un proyecto a favor de la familia. El proyecto lo que busca es que las madres reciban un acompañamiento psicosocial. ¿Que hoy no lo reciben, senador? Usted pregunta qué hay hoy. Hoy no hay refugios seguros para estas madres. Hoy una madre que quiera abortar o abandonar su niño recién nacido no encuentra un apoyo del Estado. Y por eso el proyecto me parece sano, me parece bueno, me parece que contribuye a que haya una familia estable. Es más, si la madre va a entregar su niño, lo va a adoptar, el bienestar le va a dar todas las condiciones para que este niño tenga un hogar que no lo tiene con su madre. Por eso le digo que con respeto no comparto ese planteamiento, porque lo que la ley busca al contrario es fortalecer la familia. No hay refugios seguros en este momento, senador Petro. Habría que hacer una política articulada no solamente con el bienestar familiar, sino con la Oficina de Equidad de la Mujer, con el Ministerio de Salud,
igualmente. Claro que es una inversión, pero usted mismo lo dice. En los recursos que se asignan hay que priorizar precisamente esta situación porque las cifras son alarmantes. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2017 se cerró con 1.235 casos de abandono infantil en todo el territorio colombiano. Yo no me voy a extender en todas las cifras que tenemos, pero lo que sí pienso es que el proyecto sí es sano, noble, busca defender, como lo dije inicialmente, el derecho de los niños y creo que responde a la problemática que hay actualmente. En cuanto a la intervención del senador Alexander, esa es una de mis preocupaciones estando en este Congreso. Cuando veo que hay proyectos de ley en Cámara, en Senado, que muchas veces se busca el mismo objetivo y que finalmente lo importante es que no haya esa duplicidad de funciones, senador Alexander. Habría que, obviamente, en la ponencia y cuando el proyecto siga su trámite normal, identificar en qué momento hay esa duplicidad de funciones, porque lo que yo veo en este proyecto, senador, es que se busca en la parte inicial. Si bien es cierto, el acompañamiento en la primera etapa es de 0 meses hasta 5 años, lo que este proyecto pretende inicialmente es hacerle el acompañamiento a la madre desde el embarazo. Y entonces ahí no habría duplicidad. Hay muchos programas de bienestar pendientes a madres sustitutas, a hacer el acompañamiento de los menores en su primera infancia, pero si miramos la finalidad del proyecto es solamente el embarazo y luego el puerperio hasta los 5 meses. Primero estaba hasta 60 días, voy a presentar una proposición para que sea concordante el artículo primero con el artículo 5º y no haya responsabilidad penal, como lo dijimos, y con la anotación que hace el senador Roy Barreras, hasta los 5 meses. Entonces podrán ustedes observar que el proyecto lo que va a establecer y reglamentar son refugios seguros a las madres y luego el acompañamiento hasta que la madre entregue su menor en adopción. De manera que creería yo, senador Alexander, que no hay duplicidad de funciones porque el proyecto, reitero, lo que busca es proteger la madre, el niño y garantizar que ese niño tenga una familia. Muchas gracias.